Oscuridad, silencio, hasta que algo se mueve. En el jardín de los miedos, los secretos más oscuros y las historias más escalofriantes cobran vida. Prepárate para adentrarte en un lugar donde las sombras susurran y el miedo se cultiva. Hoy, te traemos una nueva historia que te hará dudar de todo lo que crees conocer. El rastrillo. Durante el verano de 2003, una serie de eventos ocurridos en el noreste de los Estados Unidos, que involucraban a una criatura humanoide, captaron brevemente la atención de los medios locales antes de que todo quedara en un aparente silencio. Casi toda la información relacionada desapareció, ya que la mayoría de los testimonios, tanto en papel como en línea, fueron destruidos o eliminados. Autoproclamados testigos, principalmente ubicados en zonas rurales del estado de Nueva York y uno en Idaho, relataron sus encuentros con esta criatura de origen desconocido. Las emociones que describieron iban desde un profundo trauma y miedo hasta una curiosidad casi infantil. Aunque las publicaciones de sus testimonios ya no existen, los recuerdos permanecen vivos. Varios de los involucrados comenzaron a buscar respuestas aquel año. Para principios de 2006, esta colaboración había reunido casi 2 docenas de documentos que databan desde el siglo XII hasta la actualidad, abarcando 4 continentes. En casi todos los casos, las historias eran idénticas. He estado en contacto con un miembro de este grupo y logré obtener algunos detalles. Mientras me preparo para poner fin a mi vida, siento la necesidad de aliviar cualquier culpa o dolor que este acto pueda causar. La responsabilidad no es de nadie más que mía. Una vez desperté y sentí su presencia. La segunda vez, desperté y la sentí de nuevo, y vi su figura. En otra ocasión, desperté y escuché su voz, miré directamente a sus ojos. Ahora no puedo dormir por miedo a lo que experimentaré la próxima vez que despierte. Ya no debo despertar. Adiós. En la misma caja de madera, había 2 sobres vacíos dirigidos a William y a Rose, junto con una carta personal sin sobre. Decía lo siguiente: he orado por ti. He pronunciado tu nombre. Entrada de un diario, 1880. He experimentado el mayor de los terrores. He experimentado el mayor de los terrores. He experimentado el mayor de los terrores. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Están vacíos. Negros. Me miran y me atraviesan. Su mano húmeda. No dormiré. Su voz. Luego, texto ilegible. Registro de un marinero, 1691. Él viene en mis sueños. Desde el pie de mi cama, siento una presencia. Se llevó todo. Debemos regresar a Inglaterra. No debemos volver aquí jamás. Por órdenes del rastrillo. Testimonio de un desconocido, 2006. Hace 3 años, acababa de regresar de un viaje a las cataratas del Niágara con mi familia durante el 4 de julio. Estábamos exhaustos después de un largo día en la carretera. Mi esposo acostó a los niños y pensamos que era el final de la noche. Alrededor de las 4 de la mañana, desperté, creyendo que mi esposo había ido al baño. Aproveché para arrebatar las cobijas, pero terminé despertándolo en el proceso. Me disculpé y le dije que pensé que había ido al baño. Cuando se giró para mirarme, soltó un suspiro y se levantó tan rápido que casi me tiró de la cama con sus rodillas. Luego me agarró del brazo y no dijo nada. Después de un momento, cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, pude ver lo que había provocado su reacción. Al pie de nuestra cama, sentado y mirando hacia otro lado, había algo que parecía ser un hombre desnudo o un perro enorme sin pelo. Su postura era inquietante y antinatural, como si hubiera sido atropellado por un auto o algo similar. Curiosamente, no sentí miedo de inmediato. En cambio, me preocupé por su condición. En ese momento, pensé que debíamos ayudarlo. Mi esposo, acurrucado en posición fetal, observaba a la criatura por encima de su brazo, lanzándome miradas ocasionales. De repente, la criatura se tambaleó hacia un lado de la cama. Luego se arrastró con movimientos exagerados hasta quedar a menos de 30 centímetros del rostro de mi esposo. Permaneció en completo silencio durante unos 30 segundos, o quizás solo 5, pero se sintieron como una eternidad. Simplemente lo miró fijamente. Luego, puso su mano en la rodilla de mi esposo y griega.
De repente, corrió hacia el pasillo que conducía a la habitación de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de la luz, decidida a detenerlo antes de que lastimara a mis hijos. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación fue suficiente para revelar a la criatura agachada, arrodillada, a unos 6 metros de distancia. Se giró y me miró directamente. Encendí la luz del pasillo y vi a mi hija, Clara, tirada a su lado. La criatura bajó las escaleras al mismo tiempo que mi esposo y yo nos apresuramos a ayudar a nuestra hija. Estaba gravemente herida, y fue entonces cuando pronunció sus últimas palabras. Él es el rastrillo. Esa misma noche, mi esposo condujo su auto hacia un lago mientras intentaba llevar a nuestra hija al hospital. Ninguno sobrevivió. Vivíamos en una pequeña ciudad, por lo que las noticias se difundieron rápidamente. La policía ayudó mucho al principio, y el periódico local también mostró interés en el caso. Sin embargo, la historia nunca fue publicada, y los medios dejaron de reportar el incidente o cualquier actualización. Durante varios meses, mi hijo Justin y yo nos quedamos en un hotel cerca de la casa de mi hija. Cuando decidimos regresar a nuestro hogar, comencé a buscar respuestas por mi cuenta. Con el tiempo, localicé a un hombre en una ciudad vecina que tenía una historia similar. Nos pusimos en contacto y hablamos sobre nuestras experiencias. Él conocía a otras 2 personas de Nueva York que también habían visto a la criatura, a la que ahora nos referíamos como el rastrillo o The Rake. Nos tomó 4 días acercarnos a la historia. Los 4, después de 2 años de investigación y de escribir cartas, logramos reunir una pequeña colección de lo que creemos son avistamientos de esta criatura. Sin embargo, ninguna de estas personas proporcionó detalles elaborados sobre lo que vivieron. Una entrada de un diario mencionaba a la criatura en las primeras 3 páginas, pero luego nunca se volvió a hablar de ella. El registro de un avión no explicaba nada sobre el encuentro, solo que el rastrillo le ordenó irse. Esa fue la última entrada. Hubo, sin embargo, varios casos en los que la visita de la criatura era solo una de muchas a una misma persona. Múltiples testimonios también mencionaron que les hablaba. Al parecer, mi hija estaba incluida. Esto nos hizo preguntarnos si el rastrillo ya nos había visitado a algunos de nosotros antes de nuestro último encuentro. Coloqué una grabadora digital cerca de mi cama y la dejé grabando toda la noche durante 2 semanas. Revisaba meticulosamente los sonidos de mis movimientos mientras dormía antes de despertar cada día. Para el final de la segunda semana, ya estaba acostumbrada a mis ruidos nocturnos mientras revisaba las grabaciones a una velocidad 8 veces más rápida. Esto me tomaba casi 1 hora diaria. Todo cambió cuando, en el primer día de la tercera semana, creí escuchar algo diferente. Lo que encontré fue una voz frágil. Era el rastrillo. No puedo escucharla por mucho tiempo como para describirla con detalle, y no he permitido que nadie más la escuche. Todo lo que sé es que la he oído antes, y ahora creo que habló cuando estaba sentado frente a mi esposo. No recuerdo haberla escuchado en ese momento, pero, por alguna razón, la voz en la grabación me transportó de inmediato a aquel instante. Las ideas que debieron inundar la mente de mi hija me llenan de rabia. No he visto a el rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que ha estado en mi habitación mientras duermo. Sé, y temo, que una de estas noches despertaré con él observándome directamente. El miedo nunca muere, solo se esconde en rincones oscuros, esperando el momento adecuado para volver. Si te atreves a caminar más allá de las sombras, recuerda que en el jardín de los miedos, el terror siempre está al acecho. No olvides suscribirte, activar la campanita y preparar tu alma, porque siempre hay algo más esperando en la oscuridad.